Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El ejército israelí reconoce por primera vez que destruyó el reactor nuclear sirio en 2007. Netanyahu, su esposa y su hijo serán interrogados por la policía en un caso de supuesta obstrucción a la justicia. La conferencia de donantes en Bruselas financiará una desalinizadora, la mayor infraestructura de la historia de Gaza. Los expertos reunidos en un foro global en Jerusalén advierten que el antisemitismo ha empeorado en Europa. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Más de 10 años después, y en un comunicado de prensa poco habitual, el ejército israelí ha revelado por primera vez que bombardeó y destruyó un reactor nuclear en construcción en Deir Sur, en el noreste de Siria, en el año 2007. La nota señala que en septiembre de 2007, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel destruyeron un reactor nuclear que se estaba construyendo en Siria en la denominada Operación Fuera de la Caja, que siguió a largos y complejos esfuerzos de inteligencia y operativos y eliminó una amenaza nuclear contra el Estado de Israel y contra toda la región. El ataque tuvo lugar en la noche entre el 5 y el 6 de septiembre y se destruyó un reactor que estaba en un estado avanzado de construcción en una zona a 450 kilómetros al norte de Damasco. El proyecto se detectó en 2004 a través de inteligencia de varias fuerzas de seguridad. Se trató de una de las operaciones del ejército israelí de mayor éxito, pero que sin embargo ha estado bajo orden de censura militar durante una década. El primer ministro entonces era Ehud Olmert. Sí, bueno, esta era una operación que todo el mundo sabía que la había llevado a cabo Israel. A veces Israel no reacciona cuando se publican sobre supuestos ataques, por ejemplo, a convoyes de armas de Hezbollah en Siria, pero que todo el mundo sabe que es Israel. En este caso, pues han tardado casi 11 años en publicarlo, pero bueno, lo han dado a conocer y ahora se conocen todos los detalles, las personas, etcétera, etcétera. Como dice la noticia, de repente no era que, como en Irán, estaban desarrollando un arma nuclear propia, sino que directamente iban a instalar un reactor nuclear para empezar a fabricarla con una tecnología que suponemos que era rusa. Pero Israel, que tenía noticia de eso desde 3 años antes, esperó hasta que la cosa estaba construida, pero no en funcionamiento, porque si bombardeaban antes de empezar, pues hubieran desplazado los cimientos a otro sitio y hubieran empezado otra vez. Pero fue algo que realmente, una operación que yo no entiendo muy bien cómo se le ocurrió a los sirios que los israelíes se iban a quedar de manos cruzadas. Si alguien está montando una central nuclear con las tecnologías de hoy en día, es completamente imposible que no sea detectado. Y conociendo a Israel también era completamente imposible que se quedara de brazos cruzados esperando a que Siria adquiriese un arma atómica. Así que esto fue lo que pasó. No era la primera vez que pasaba algo similar, porque recordemos que en el año 1981, ya entonces, Israel también destruyó un reactor nuclear que estaba siendo construido por el régimen de Saddam Hussein en Irak. Pero con tecnología europea. Eso hubiera tardado más tiempo en entrar en funcionamiento y a pesar de la distancia que separa a Israel de Irak, pues fueron hasta allí, rodearon por el mar para no ser detectados, volaron a baja altura, etcétera, etcétera. De todo esto ya hay muchos detalles porque, como digo, fue en el año 81, hace 37 años, pero de este operativo que, como digo, todo el mundo sabía que había sido Israel, pero nunca se había declarado oficialmente. Ahora se sabe y me imagino que dentro de poco se van a autorizar la publicación de algunos libros que explican al detalle cómo fue el operativo, el progreso, etcétera, y otros
otras informaciones que durante toda esta época han estado sometidas a la censura militar. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su esposa Sara serán interrogados durante el fin de semana por supuesta obstrucción a la justicia en el caso de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, a cuyo principal accionista, Saúl Elovitz, habría protegido a cambio de una cobertura favorable en el popular portal de información Walla en el llamado caso 4000. Ni Netanyahu ni su esposa y su hijo, que han sido llamados a declarar, lo hacen en calidad de sospechosos. Sin embargo, ya son 3 las personas muy cercanas a los Netanyahu que se han convertido en testigos de Estado. Bueno, otra vez, esta es una noticia, pero no cambia mucho la cosa, porque ya sabíamos y habíamos anunciado que la policía iba a llamar a declarar a Netanyahu y a su esposa. Pues nada, ya los han llamado. Este fin de semana, supongo, cuando dicen fin de semana, que será el domingo, que es día laborable en Israel, pues tendrán que presentarse ante la justicia, no como sospechosos, pero sí para un interrogatorio, lo que es también, bastante llamativo, porque es el jefe de gobierno en ejercicio, a diferencia de por ejemplo, por poner una comparación en España, también acudió el jefe de gobierno a declarar en un caso ante la justicia, pero lo hizo en calidad de testigo. Aquí Netanyahu está en calidad de investigado, que no sé si tiene una equivalente en la justicia española o cómo se dice. No es sospechoso, pero está siendo investigado. Y me imagino que tiene los principales problemas que tiene es que la gente que están pasando a colaborar con la policía y con las fuerzas judiciales, convirtiéndose en testigos del Estado, son toda gente muy, 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 muy cercana a ellos. Es decir, que pueden tener conocimiento de detalles muy íntimos. Pero, por ejemplo, hoy me he enterado, cosa que no sabía, que Netanyahu no tiene móvil. Fíjate si será listo el tío, que por ahí no lo van a pillar. O sea, todas las instrucciones que podría haber tenido en las reuniones solamente las da de forma oral. Con lo cual que por ese lado no lo van a pillar, aunque le requisen el móvil o intervengan las grabaciones de ellos. Por ahí no los van a poder pillar. Pero, como decimos, Netanyahu es un bicho muy difícil de atrapar, pero cuando se tiran tantas redes y aparte están implicados allí, no solamente él mismo, sino su esposa y posiblemente también su hijo, pues en una de esas puede caer. La conferencia de donantes celebrada en Bruselas para recaudar fondos para construir una planta desalinizadora de agua en la Franja de Gaza ha recaudado 456 de los 562 millones de euros necesarios para la puesta en marcha de esta infraestructura, la mayor que se ha construido en este territorio. De esa manera mejoraría el suministro en una región en la que el 97% de las fuentes naturales de agua no son aptas para el consumo humano. La Unión Europea contribuirá a la construcción de esta planta con 77,1 millones de euros, mientras que 42 países, incluidos Israel y 20 Estados miembros y otras 7 instituciones, han manifestado también su compromiso de apoyar la creación de esta infraestructura, que se espera que esté operativa en 2022. El Banco Mundial, en colaboración con la Autoridad Palestina, ya está trabajando en la creación del sistema necesario para garantizar que el suministro de agua proveniente de la planta, que producirá entre 55 y 110 millones de metros cúbicos al año, pueda llegar a la ciudadanía. Estados Unidos, cuyo gobierno anunció recientemente la retirada de parte de los fondos que había comprometido con la Agencia de la ONU para los llamados refugiados palestinos, la UNRWA, trasladó su apoyo a la construcción de la planta a través de su representante en la reunión. Durante los 2 primeros años de actividad de la planta, está previsto que ésta funcione con un suministro eléctrico facilitado desde Israel, mientras que a largo plazo se espera que pueda mantenerse con gas natural y unas placas solares que se instalarán en el entorno de las instalaciones.
Pues nada, desde aquí, aunque parezca raro que hagamos esto en Radio Sefarad, al contrario, estamos muy contentos de que se haya celebrado esta conferencia de donantes, que no sea una conferencia de gente que promete que va a donar, como hubo una conferencia de donantes a finales de la guerra en 2014, que les iban a dar no sé cuántos miles de millones y tal, pero que en la que solamente participaron países árabes y de eso no llegó absolutamente nada. Aquí se han reunido países con un compromiso firme. Cuando dicen que van a contribuir, van a contribuir. Y entre los que van a contribuir, aunque a muchos también nuevamente les llame la atención, está Israel. Israel va a poner de su dinero para que se construya esta que va a ser la infraestructura más grande que ha habido nunca en Gaza, que les va a traer agua potable que van a obtener del mar Mediterráneo directamente a través de la desalinización. Esta es una tecnología en la que Israel es puntera. No sé si van a utilizar la tecnología israelí, que sería lo lógico porque la tienen ahí al lado, o por ejemplo la española, que también está muy avanzada. En Almería hay desalinizadoras y con esto se supera esto que parece un problema esencial para la salud de los pueblos, es conseguir agua, pero es que hoy en día, si estás al lado del mar, no hay ningún problema. Claro que tiene un gasto energético, tiene un gasto de electricidad, y esa electricidad se tiene que producir de alguna manera, con algún combustible. Puede ser un combustible fósil, o puede ser como el gas natural o el petróleo, o el carbón incluso, o puede ser con una energía renovable, que puede ser eólica, puede ser solar, etcétera, etcétera. Pero esto se traduce en agua potable. Y el agua potable igual no parece tan importante para el desarrollo económico de un país, pero es imprescindible para la salud de la población de Gaza. También les va a servir para reforzar de alguna manera la producción agrícola que tengan, aunque me imagino que en un sitio con tanta gente pues tampoco nunca llegarán a aprovechar las pocas tierras que tienen para una producción agrícola a muy gran escala. Pero lo que quiero resaltar es que esto es una conferencia en serio. Se ha hecho primero en la Casa Blanca, con lo cual han constituido un primer grupo de 20 países comprometidos, más algunas instituciones. Luego, ese mismo bloque ha concurrido a la conferencia en Europa, a la que se han sumado pues los otros países de la Unión Europea, y ya han recaudado, bueno, de 562 millones que va a salir la historia esta, la mayoría. Y estoy seguro que si no hay una conflagración bélica que retrase o inhabilite la creación de esta infraestructura, esto se va a llevar a cabo. Y aparte, los plazos de los que hablan son muy rápidos, porque estamos hablando de inaugurarla en el 2022, que eso es de aquí a 3 años, que para este tipo de instalaciones es rapidísimo. Y como explicaba la noticia, durante los 2 primeros años todavía trabajarían con suministro eléctrico que facilitaría Israel, y después de eso pues podrían pasar a otro tipo de suministro. Y también es importante esta noticia porque hay gente que piensa que Donald Trump, por sus declaraciones, es un ogro como en las películas antiguas, pero que quizás se parezca un poco más a Shrek, que es un ogro en algunas situaciones, y en otras, como en esta, dice, bueno, yo estoy retirando parte de la financiación de la UNRWA porque no estoy de acuerdo en cómo la gestionan. Por ejemplo, publicando libros para que estudien los niños cómo matar judíos. Eso no me parece bien. Pero para un proyecto como este, de dar a los niños y a los mayores agua potable, pues Estados Unidos se apunta como el primero. Y desde aquí, entonces, cuando hay que criticar, se critica, y cuando se hacen las cosas bien, pues nuestra felicitación a que el mundo, por lo menos para este proyecto,
se está poniendo de acuerdo y es algo muy positivo. El antisemitismo ha empeorado en Europa, advirtieron este miércoles en Jerusalén los expertos que han participado en un foro para combatirlo, que alertaron sobre el auge de las políticas de extrema derecha y de las nuevas formas de racismo en el continente. Natan Sharansky, presidente de la Agencia Judía y flamante Premio Israel, indicó que ante esta amenaza el gobierno israelí tomará todas las medidas necesarias para luchar por los derechos de las comunidades judías y por el reconocimiento del genocidio nazi en cualquier país. Por su parte, Ariel Musicant, vicepresidente del Congreso Judío Europeo, denunció que algunos políticos israelíes han estado demasiado callados a la hora de condenar las acciones de la extrema derecha europea, dijo. Bueno, esto por que el antisemitismo crece en Europa es tan obvio como que Israel, como decíamos ayer, lleva 6 años organizando un foro global sobre este tema en el propio Israel, cosa que no había pasado en los primeros 60 y pico años de la historia de Israel, donde se decía, o la filosofía era, si hay antisemitismo, pues que se vengan a Israel, y se acabó el problema. Ahora se entiende que el antisemitismo no es un problema solo de los judíos, ni siquiera es un problema en el que los judíos sean las únicas víctimas o las primeras víctimas. Es una enfermedad social, porque es una combinación de todos los delitos de odio que puede llegar a asumir una sociedad. Cuando se habla de antisemitismo y se apunta al auge de las políticas de extrema derecha, no se está diciendo de que el actual FPO que forma alianza con el gobierno en Austria vaya a atacar sinagogas. Ese no es el problema. El problema es que ellos están con un discurso contra los inmigrantes, un discurso contra los musulmanes, un discurso de intolerancia en general, que tiene las mismas bases ideológicas y la misma voluntad populista que hace 70 años trajo la ruina a Europa, y que entonces se basaba especialmente en el odio hacia los judíos. El mundo tiene que aprender del antisemitismo y de cómo luchar contra el antisemitismo para superar sus propias enfermedades de desprecio y de delitos de odio en todas las variantes que exista. Lo que sí está claro, como se ha quedado establecido después de este Congreso, y se pone el acento en el continente europeo, que aquí está pasando algo muy grave. Incluso, como en el caso del vicepresidente del Congreso Judío Europeo, Musicant, denuncia que incluso políticos israelíes, y está hablando de políticos judíos israelíes, no de los árabes, han estado demasiado callados para condenar las acciones de la extrema derecha europea, porque encuentran cierta afinidad de idea por ejemplo, en condenar el Islam o en la lucha, en la malentendida lucha contra el terrorismo yihadista, como si fuera un problema de islamofobia, etcétera, etcétera. Así que Europa tiene que hacer muy bien los deberes, porque es la que peor, es lo que más enferma está. No es la única, también en Estados Unidos hemos visto manifestaciones antisemitas como no se veían hace mucho. Y yo rescataría aquí, como también menciona la noticia, las palabras de Natan Sharansky, que es el presidente de la Agencia Judía, es la agencia que se encarga de que los judíos que quieran y puedan llegar a Israel, si así lo desean, y ejercer su derecho a la nacionalidad, que está contemplada en la ley del retorno. Y aparte, pues esto, le acaban de dar este premio a Israel, que le otorgarán en mano en el próximo Yom Ha'atzmaut, en la próxima fiesta de la independencia. Y él dijo que Israel tiene que tomar las medidas necesarias para luchar por los derechos de las comunidades judías. Estamos hablando por los derechos de las comunidades judías fuera de Israel. No es solamente que Israel, si pasa algo con una comunidad judía, abra las puertas para que puedan venir,
sino que Israel tiene que hacer una política exterior que influya en los gobiernos con los que tiene trato para que no se dejen de respetar los derechos de los judíos que viven en esos países. Y eso me parece muy justo y el punto exacto en el cual tiene que encontrarse el equilibrio entre la responsabilidad de Israel como Estado judío. Cuando hablamos de Israel como Estado judío, no queremos decir un Estado teocrático, que todos sean judíos o que todos cumplan con la halajá obligatoriamente y que todos coman kasher porque sí, o que en Pesaj estén obligados a hacer una cosa, o que en Shabbat no se pueda viajar en ninguna parte. No, estamos hablando que Israel no solamente es responsable de sus ciudadanos, sino de todos aquellos judíos del mundo que tienen la posibilidad de ejercer el derecho a la ciudadanía. Israel, por eso, es un país judío, es un Estado judío, no porque sea un Estado para los judíos, sino que es un Estado que representa y protege a todos los judíos del mundo. Terminamos así esta primera parte de las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda. Comenzamos la agenda cultural con Raquel. ¿Qué tal? Hola, Alex. Traemos una triste noticia. Así para comenzamos, empezar la vaya. agenda cultural, sí, porque ha fallecido uno de los últimos supervivientes españoles del campo nazi de Mauthausen. Ha muerto el barcelonés Cristóbal Soriano a los 98 años de edad en el exilio francés. Él nunca volvió a España, salvo en contadas ocasiones para visitar a su familia o para recibir alguno de los pocos homenajes que se le ha ofrecido en nuestro país. Bueno, ha muerto por un simple resfriado, pero claro, teniendo 98 años, su sueño era alcanzar los 100, pero bueno, no ha podido ser. Como les decimos, bueno, él fue prisionero en Mauthausen y es uno de los pocos supervivientes que nos quedaban de los republicanos españoles. Apenas quedan con vida 8 españoles supervivientes de Mauthausen, además del asturiano Vicente García, que permaneció prisionero en Buchenwald, y de la también catalana como Soriano, Neus Catalá, que estuvo cautiva en el campo de Ravensbrück. Él luchó en la guerra civil en el bando republicano, partió al exilio francés después de estar luchando en batallas como la de Guadalajara o la del Ebro, integrado en la 12ª Brigada Internacional, el batallón Taelman. Ya en Francia estuvo internado en campos de concentración en los que la República Francesa hacinó a los republicanos españoles. Cristóbal Soriano se alistó en la Legión extranjera y con el uniforme del ejército francés volvió a luchar, esta vez contra los nazis, para evitar la invasión alemana de Francia. Finalmente, como todos, como les comentamos y seguro que muchos de ustedes saben, él acabó siendo prisionero en Mauthausen, entró en el campo el 25 de noviembre de 1940. También lo hizo su hermano. El hermano de Cristóbal Soriano no sobrevivió, aunque él estuvo durante muchísimos meses intentando que lo lograra, pero en diciembre de 1941 su hermano José fue gaseado en el castillo de Hartheim, que estaba muy cerquita del campo de Gusen, al que había sido trasladado y al que decidió acompañarle el propio Cristóbal Soriano. Sí. Él contaba que el que se encargaba de hacer las listas me dijo: vas a hacer una gran tontería, pero en fin, si tienes un hermano allí, quizá merezca la pena. Bueno, acompañó a su hermano, estuvo presente, sobrevivió y llegó al día de la liberación del campo y se unió a ese juramento que hicieron todos de testimoniar y de luchar por la memoria de sus compañeros asesinados allí. Y de hecho, hace 30 meses, con 96 años, volvió por última vez a Mauthausen con motivo del 70 aniversario de la liberación. Allí ofreció su testimonio
de cómo era la vida y la muerte entre aquellos muros y aquellas alambradas. Bueno, descanse en paz. Desde aquí nuestro homenaje. Recuperamos una entrevista que se le realizó en la televisión catalana. Nos lo ha hecho llegar Concha Díaz Berzosa, que es la representante en Madrid de Amical de Mauthausen y otros campos y de todos los de las víctimas nazis españolas. Y bueno, ese es nuestro homenaje a uno de los últimos supervivientes españoles de Mauthausen, Cristóbal Soriano. Pues nuestra despedida desde aquí para él. Y ahora cambiamos de tema para hablarles de una iniciativa que han levantado y que han puesto en marcha desde la Fundación para el Patrimonio Judío. Es una organización británica que ha creado una herramienta que nos permite acceder mediante un mapa interactivo a las 3.318 sinagogas que aún quedan en el continente europeo. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, en Europa había unas 17.000 sinagogas. Así que imagínense cuántas se han perdido. Y las que no se han perdido, algunas de ellas, la mayoría, no están abiertas al culto. De hecho, por ejemplo, hay una sinagoga en Poznań, en Polonia, que alberga una piscina, otra en Cracovia, es un bar, pero el mapa incluye filtros que permiten a los lectores, a los usuarios de esta mapa, ¿no? De este mapa, ver cuáles todavía se usan como sinagogas y cuáles se han convertido en alguna otra cosa. Podemos en el menú desplegable pues pinchar en uso presente, en el material, en los datos del año de la construcción, de bueno, qué culto se realizaba en ellas. Bueno, es también particularmente interesante ver las sinagogas, el mapa de las sinagogas en España después de la expulsión. Los lectores, como les decimos, o los usuarios pueden hacer clic en cada sinagoga individual y conocer todos los detalles. Además de proporcionar a los investigadores una visión general por primera vez del mapa de las sinagogas en Europa, bueno, pues también desde la Fundación para el Patrimonio Judío se quiere animar a posibles filántropos para luchar contra el deterioro de 160 sinagogas en riesgo inminente de desaparecer que todavía tenemos en Europa. Se ha hecho esta iniciativa, esta herramienta, se ha logrado gracias al trabajo del Centro de Arte Judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que ha llevado a cabo el proyecto antes incluso del lanzamiento de la fundación, que tardó 1 año y medio en completarse. Así que les ponemos el link para animarles a conocer este mapa de las sinagogas que aún quedan en Europa. Bueno, pues una herramienta interesante para localizarlas y para saber qué es de ellas, qué uso tienen. Terminamos con arte. Este jueves a las 7 de la tarde nos invitan al encuentro aperitivo de inauguración de la exposición colectiva Ellas Crean, femenino plural, que se presenta en el Centro Cultural Sociocultural San José de Calasanz en Madrid. ¿Por qué les hablamos de este encuentro y de esta exposición Ellas Crean, femenino plural? Porque en esta exposición colectiva participa la artista y artesana Claudia Tigman. Lo hace con cuadros de su colección Fluidos, visiones de peces debajo del agua, que son acrílicos, y collage sobre Lucas Cranach el Viejo. Él fue un pintor alemán, un artista alemán, pintor y diseñador de grabados en xilografía, al que Claudia Tigman pues recuerda en estos collages. Les animamos a acercarse a esta exposición para, una vez más, contemplar la obra interesantísima de Claudia Tigman. Les ponemos también un enlace para recuperar alguna de las entrevistas que nos ha concedido a Radio Sefarad. Muy bien, pues ayer nos despedíamos con lectura, hoy nos despedimos con esta exposición para que puedan disfrutarla. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.